están los agradecidos? Vamos a soltar. One, two, one, two. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Hola amada iglesia, una vez más, bienvenidos a la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Lo invito como siempre a hacer esa oración de disposición del corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Aún en medio de situaciones difíciles, Señor, tu palabra nos reafirma, Señor, tu amor. Por eso, amado Señor, te damos gracias y te decimos que nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra, a oírla y no solo a escucharla, sino a ponerla por obra. Gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad de recibir este mensaje, de edificarnos como personas, como hogar, como familia, como iglesia. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, hoy quiero invitarlos a recibir este mensaje de la palabra de Dios que yo le he llamado agradecidos. Algo que definitivamente debemos rescatar de nuestros corazones y de nuestras acciones, el agradecimiento. Lo invito entonces para que vaya a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 28, y escuche lo que dice Pablo, y por ende Dios al pueblo hebreo, a su iglesia. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el que lo cree dice amén y amén. A pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, a pesar de las dificultades que hemos vivido en nuestro diario acontecer, debemos nosotros ser agradecidos en las buenas y ser agradecidos en las malas. Lastimosamente, el agradecimiento, llámelo usted principio, valor, virtud, de este mundo se ha perdido. Nosotros vemos cada día que la gente es mal agradecida, es decir, no reconoce lo que otro ha hecho, no reconoce la ayuda que un día recibió, pues mucho menos va a reconocer lo que Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho. Estas palabras que nosotros acabamos de leer forman parte del llamado de Pablo a los hebreos, y especialmente es un llamado a ser agradecido con lo que hicieron y vivieron las generaciones pasadas. Es decir, les está hablando al pueblo hebreo del siglo primero y les está diciendo: no olviden, no rechacen las enseñanzas, no rechacen las experiencias, los testimonios, no rechacen lo que hicieron nuestros antepasados del pueblo hebreo, se refiere Pablo. En el versículo 18 de esta misma carta, les dice que ellos, los antepasados, tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles que actualmente los otros no estaban pasando. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Ustedes, les dice Pablo, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego. Les está hablando de la vivencia que tuvo el pueblo judío en el desierto, en la montaña donde se manifestaba la presencia de Dios. Ni a oscuridad, ni a tinieblas, ni a tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña.
aunque sea animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Pablo les está recordando a su pueblo, al pueblo hebreo, todas las situaciones que vivieron sus ancestros. Todas las situaciones, todas las dificultades, todos los problemas. Porque su pueblo se había olvidado de ser agradecidos y decir: hoy a nosotros nos ha tocado vivir una vida diferente, una vida más suave. Yo recuerdo hace muchos años, hablaba con mi suegro fue camionero, y él me comentaba y me decía que para atravesar Colombia con las cargas, ellos lo primero que tenían que subir a los camiones eran herramientas como palas, cadenas, hachas, machetes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir abriendo las brechas. Le estoy hablando de hace más de 80 años atrás. Abrían las carreteras, tenían que abrir los caminos, tenían que tumbar árboles, tenían que quitar rocas, piedras para poderse transportar. Hoy en día nosotros podemos ver las grandes carreteras con todas las facilidades del mundo que nos permiten ir de un lugar a otro, llevar la carga de un lugar a otro. ¿Cómo no ser un camionero que hoy va en semejante autopista? ¿Cómo no ser agradecido con los pioneros que tuvieron la fortuna de ser pioneros, pero también la lucha de abrir esos espacios, de abrir esas carreteras, de conquistar esos espacios? A eso es lo que se está refiriendo Pablo, y les está diciendo: no se olviden lo que les tocó vivir a nuestros ancestros en el desierto. No se olviden. En el versículo 24 les dice: ustedes hoy están bajo la gracia. Ustedes ya no están bajo la ley, ya no tuvieron que vivir bajo el temor de ser apedreados por cualquier pecado, por cualquier circunstancia. Ya hoy están bajo la gracia y deben ser agradecidos. En el versículo 22 les dice, estamos hablando del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. En el versículo 22 dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Lo que ustedes están viviendo ahora es un gozo. Ustedes están viviendo una bendición maravillosa, la bendición de la gracia. A la iglesia de los primogénitos inscrita en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Iglesia, si usted recuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, la cortina del templo se rasga, teniendo todos nosotros, a través de la gracia, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acceso a la presencia misma de Dios. Iglesia, igual con nosotros. ¿Cómo no reconocer, iglesia? ¿Cómo no vamos a reconocer todo lo que nuestros familiares, todo lo que nuestras generaciones pasadas hicieron y tuvieron que enfrentarse? Se enfrentaron a grandes problemas en este mundo. Iglesia, solo en comienzos del siglo XX, en el mundo entero hubo una gran recesión económica, la gran crisis de los años 30. Tuvieron que pasar por 2 guerras mundiales que devastaron el mundo, colapsaron el mundo. Pasaron de igual manera por grandes pandemias que generaron mayores muertos que los que hoy nosotros estamos viendo producto de la pandemia del COVID, y no tenían ni los recursos, ni la tecnología, ni la comunicación que hoy tuvimos. Tuvieron grandes persecuciones, pero lograron sobrepasar todo eso. Y cuando logran sobrepasar todo eso, reconstruyen ciudades, reconstruyeron empresas, reconstruyeron y desarrollaron conocimientos, desarrollaron tecnologías, nuevas tecnologías. Se enfatizaron en la investigación,
crearon grandes recursos fruto de los avances científicos. Por todo eso nosotros debemos estar agradecidos. Por supuesto que las generaciones pasadas no fueron perfectos, como tampoco no lo somos nosotros. Y hoy también nosotros hoy estamos luchando en la misma situación, con lo mismo, con las situaciones económicas difíciles, con pandemias, con enfermedades, con persecuciones. Estamos viendo cómo las empresas se caen, las ciudades, etcétera. Vemos nosotros que cada día la misma gente, a pesar de todas esas dificultades, siguen desarrollos científicos en investigación. ¿Y qué esperamos nosotros? Que la generación que viene sea agradecida con todo lo que nosotros hoy estamos hablando. Por eso, iglesia, Pablo a los hebreos les dice, sean agradecidos y tengan mucho cuidado de no rechazar a Jesús. Les dice Pablo en el versículo 25, iglesia, les dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Les está diciendo Pablo muy claramente que a pesar de todas las dificultades, ese pueblo se mantuvo en el desierto y fue fiel a Dios. Ahora, ellos con todas las comodidades de la gracia, lo único que espera es que no haya un rechazo, que no rechacen a Jesús. De la misma forma, iglesia, Dios nos pide a nosotros que aun cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, no se comparan con los momentos difíciles de otras épocas. Y los momentos que hoy vivimos no se van a comparar tampoco con los momentos que van a vivir las nuevas generaciones. Es una exhortación, toda esta palabra es una exhortación a ser agradecidos, especialmente agradecidos de la gracia. ¿Por qué, iglesia? Porque uno de los pecados que más subyace en el ser humano es la ingratitud. Es la ingratitud. Y, iglesia, y no solo con los demás, no solo con las demás personas, porque las personas olvidan lo que otros han hecho. Nosotros hoy en día, hoy estamos donde estamos. Y se lo manifiesto, si yo hoy estoy donde yo estoy, si yo hoy estoy emitiendo un mensaje como pastor de la iglesia cristiana Pacto de Amor, se debe a que muchas personas, muchísimas personas me apoyaron, me ayudaron, me animaron, me alentaron para hacer lo que hoy soy, para hacer lo que hoy estoy haciendo. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos de ver que todo lo que nosotros hemos construido en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, fue gracias a la contribución de otras personas, o a la contribución abnegada? También puede haber sido la contribución interesada, pero de una u otra manera. Nosotros no somos constructores en medio de la soledad. Nosotros somos un grupo, somos un colectivo. ¿Cómo no estar agradecidos de las personas que nos ayudaron a forjarnos un mejor futuro para nuestra vida? ¿Cómo no ser agradecidos con la persona que nos aconsejó a tomar una decisión que hoy nos damos cuenta de no haberla seguido? Estaríamos en unas condiciones diferentes. ¿Cómo no ser agradecidos? Iglesia, por eso Dios nos habla a nosotros de recuperar el agradecimiento no solo con los demás, sino también con Dios. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? A cada instante, nosotros lo vemos, Dios hace mucho por el mundo, Dios hace mucho por el mundo. Hay un amor grandísimo, dice la misma palabra de Dios, iglesia, y usted hoy, con todos los eventos, con todos los acontecimientos que estamos viendo que ocurren en el mundo entero, nos damos cuenta de la comprobación de esta palabra cuando dice Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, por amor. Y Dios ama el mundo y ha hecho mucho por el mundo. Lo que más desea Él es que absolutamente nadie se pierda. Pero iglesia, rara vez le dan las gracias. Por eso nosotros como cristianos debemos entender que nuestra actitud no debe ser así. No debe ser así, sino por el contrario, tener una actitud de total y absoluto agradecimiento. Debemos comprender, debemos entender la importancia de ser agradecidos. Y para poder entender la importancia de ser agradecidos, lo primero que debemos recordar es nuestra condición inicial. ¿De dónde nos sacó Jesús? ¿Dónde nos encontró Jesús? ¿Cuál era nuestra condición inicial? Puede haber sido material, puede haber sido emocional, puede haber sido espiritual, pero ¿de dónde nos sacó? Y por eso hay un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios que nos ayuda.
que nos invita a ver la forma, a ver cómo Dios se interesó en nosotros y nos sacó de una condición inicial paupérrima, triste, moribunda, y nos hace cambiar, pero al mismo tiempo nos exhorta con esta historia maravillosa a que definitivamente lo que más debemos sembrar en nuestro corazón después de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el agradecimiento. Y le hablo de una historia maravillosa que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 17, yo le invito para que vayamos allá, Lucas capítulo 17 en el versículo 11, y le estoy hablando de la historia de 10 leprosos, que todos la conocemos, todos, absolutamente todos la conocemos, pero siempre, cada vez que nosotros vemos una historia que ya conocíamos, aprendemos algo más, y vamos hoy a aprender algo muchísimo, valioso, muy valioso para nuestra vida y especialmente en estos momentos de tantos afugios. En el versículo 11 y 12 vemos la cruda realidad de la condición inicial de estas personas. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. 10 hombres enfermos de lepra. La condición inicial de estas 10 personas era de ser leprosos. La lepra, para que nosotros la entendamos, la lepra en el siglo I, en la época de nuestro Señor Jesucristo, era una enfermedad dolorosa, física, emocional y espiritualmente. Porque no solo te afectaba lo físico, el cuerpo físico, la materia, sino también tus emociones, tus sentimientos, porque incluso tu misma familia te rechazaba. Al enfermo de lepra era completamente rechazado, condenados a vivir separados de los demás. No podían acercarse. La única forma era que para poder convivir con otras personas es que el otro también tuviera la misma condición de leproso. Y espiritualmente, porque la lepra es un símbolo del pecado. Los efectos de la lepra son similares al pecado. Y por eso se manifestaban siempre la concepción en este siglo I era que el leproso era leproso no porque tenía una enfermedad o porque tenía un virus o porque había desarrollado algún mal, etc., sino porque había un pecado en él, porque estaba la maldición de Dios, y por eso a la lepra se la compara con la acción del pecado. Mire que la lepra, como el pecado, era hereditario. Y de ahí viene la concepción de que así como se hereda el pecado, también se heredan las maldiciones generacionales. Así como si en una familia había un leproso en el siglo I, la gente se asustaba muchísimo y tenía que hacer muchos holocaustos, porque lo más probable es que esa maldición, como era considerada la lepra, una maldición espiritual, sea heredada por otro miembro de la familia. La lepra era muy contagiosa como el pecado. El pecado contagia. Inmediatamente, como dice la misma palabra de Dios, la masa se leuda rápidamente. La masa se leuda rápidamente. El pecado se prolifera. El pecado contagia a los demás. Y es de un desarrollo lento. Es paulatino. No es que yo hoy amanecí con lepra y mañana se me está cayendo el cuerpo. No, es muy lento. Es con unas manifestaciones muy pequeñas, casi imperceptibles, que iban apareciendo en el cuerpo y que iban generando pues una desfiguración del enfermo, poco a poco, con el tiempo, con los meses, con los años, hasta que quedaba completamente desfigurado ese enfermo por la manifestación de esta enfermedad. De la misma forma como el pecado también va desfigurando a la persona. Y por eso, en esa condición, este hombre es separado, este hombre se aleja, este hombre se aparta, el leproso se aparta. Era una enfermedad fatal que llevaba a una muerte segura, como el pecado. El pecado es una enfermedad fatal que lleva a una muerte, que en ese entonces era incurable.
incurable. ¿Por qué era incurable? Porque es que nadie hacía absolutamente nada por buscarle los remedios físicos, porque era considerada una maldición de Dios, era considerada un pecado espiritual, una maldición, una enfermedad espiritual. Y por eso el único que tenía el poder para curarla era Dios. Y la misma ley establecía, la misma ley de Moisés decía que cuando una persona comenzaba con lepra debía acercarse a los sacerdotes, no a los médicos, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que los sacerdotes determinaran la condición de la lepra. Iglesia, igual era nuestra condición inicial. Cuando nosotros recordamos dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, esa era nuestra condición. Reconozcámoslo nosotros o no lo reconozcamos. De igual manera nosotros íbamos camino a la muerte, íbamos a terminar separados, rechazados, etcétera, etcétera. Pero estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús. Dice la palabra de Dios en la historia que nosotros estamos leyendo. Igual nosotros también tuvimos un encuentro con Jesús. Y esa es la segunda razón para estar agradecidos. Le reitero, la primera razón para estar agradecidos es que Él nos sacó de nuestra condición inicial, nos encontró. Nosotros debemos recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo, antes de aceptar a Cristo. Y cuando recordamos cómo era nuestra vida, hoy definitivamente nuestro corazón se llena de agradecimiento. Y la segunda razón para estar agradecidos es que definitivamente logramos tener un encuentro con Jesús. Recordemos lo que dijo Jesús respecto al encuentro. Yo le invito para que vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Deje una marquita ahí en Lucas, que ahora vamos a regresar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Iglesia, lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros no escogimos, nosotros no elegimos a Jesús. Él nos escogió. De una u otra manera, Jesús se aparece a los leprosos porque Él sabe que estos leprosos van a pasar por allí y lo van a ver y van a ir donde Él los elige. El mismo Pablo nos corrobora que no somos nosotros los que elegimos. En la condición en la que nosotros vivíamos antes de Cristo, no es que nosotros salimos corriendo buscando a Cristo. No, Él nos busca. Él es el que sensibiliza nuestro corazón. Él es el que arma toda la orquesta alrededor nuestro. Toda esa atmósfera para que nosotros podamos verlo con los ojos de la fe y podamos clamarle como le claman estos leprosos. En Efesios, en el capítulo 4, yo le invito, vamos un momentico a Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, escuche lo que dice Pablo, reafirmando que definitivamente es Dios quien nos elige a nosotros. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, que la elección viene de arriba. Y por eso la misma palabra de Dios nos dice, seamos agradecidos y no rechacemos a aquel que nos habla desde el cielo, porque Él es el que nos está llamando, Él es el que nos está eligiendo. Jesús mira nuestra condición. Jesús mira nuestra condición, no la condición física, no la condición emocional, sino la espiritual, porque eso es lo que más le interesa. Lo demás vendrá por añadidura. Y Él al mirar esa condición espiritual nos elige. Nos elige. Él solo espera que nuestro corazón clame, como clamaron estos leprosos en el versículo 13. Ten compasión de mí. Gritaron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando las personas reconocen su condición de pecadores, entonces claman misericordia. Cuando muchas veces he contado mi testimonio, cuando yo empiezo a reconocer mi condición de pecador, comienzo a clamar por misericordia. Comienzo a pedirle a Dios perdón por mi vida, por mis proyectos de vida, por lo que yo quería. Y Dios
en su infinita gracia, en su infinita misericordia, lo comienza a llevar a uno hacia el verdadero propósito por el cual Dios nos había elegido. Pero hay muchas personas, iglesia, que no lo hacen. Hay muchas personas que no reconocen su condición de pecadores. ¿Por qué? Porque no sienten nada. Y hoy nosotros podemos entender, nos puede doler muchísimo. Y yo sé que duele mucho. A nosotros nos duele mucho cuando vemos en nuestros hogares, en nuestras familias, familiares, hermanos, hijos tercos, duros de corazón. Una condición dura, y nosotros vemos todo cómo se ha centrado el pecado allí y no miran su condición de pecado, creen que todo le están haciendo bien porque no sienten nada, no sienten absolutamente nada. Por eso nuestra labor es simplemente clamarle a Dios, pedirle a Dios para que toque esos corazones, para que los toque, los vuelva sensibles, devuelva sensibles. Nosotros al clamor que nos pide Dios, al acercarnos a Cristo pidiéndole misericordia, debemos agregarle obediencia. En el versículo 14 nosotros vemos la obediencia de estos hombres, y es una obediencia que yo le voy a mostrar que no, aunque aparenta ser sencilla, no es como tan fácil. En el versículo 14, al verlos, nuestro Señor Jesucristo a estos 10 leprosos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Les da una orden: vayan a presentarse a los sacerdotes. Iglesia, nosotros vemos aquí cómo Jesús obra un milagro. Jesús obra un milagro porque de una u otra manera, en la época que está Jesús, la ley todavía es vigente. Y la ley dice muy claramente que todo leproso debe ir y ser inspeccionado por los sacerdotes. Jesús no iba a transgredir la ley, no iba a transgredir la ley. Y les dice, cumpliendo la ley, vayan a los sacerdotes. Pero el milagro, ¿cómo se obra? Un milagro que se obra de una manera rara. Nosotros hemos visto que el método de Jesús no es un método que sigue una situación, pero es que uno se admira de ver en muchas iglesias cristianas que siguen unos métodos ya preestablecidos por el hombre para sanar, para expulsar demonios, para limpiar, para purificar, para el avivamiento. Y uno los ve que son unos arquetipos. Jesús no usó ningún arquetipo. Jesús tuvo una creatividad impresionante, maravillosa, espectacular. Sorprendía a todo el mundo. Y les dice, vayan, cumplan con la ley, vayan a los sacerdotes. Y resulta que mientras ellos cuando iban caminando, cuando empezaron a dar esos pasos de fe, a cumplir, no con la ley, sino con la orden que les había dado nuestro Señor Jesucristo, se sanaron. ¿Fruto de qué? La obediencia. ¿Cómo se obran los milagros en nuestra vida? Cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes. Iglesia, la situación no está en lo que nuestro Señor Jesucristo nos mande a hacer, no, iglesia, sino en la obediencia, en la obediencia. Muchas veces nosotros creemos y consideramos que lo que Jesús nos manda a hacer es algo difícil, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo es la obediencia. Usted recuerda a Abraham. A Abraham se le pide que presente a su hijo en holocausto. Perdón, ¿cómo así? Eso es algo difícil. Pero es que Dios lo que estaba mirando era qué tanta fe había en su corazón, qué tanta obediencia. Y como obedecieron, pues entonces recibieron la sanidad. Y la recibieron cuando iban camino, cuando habían dispuesto su corazón para hacer lo que Jesús les estaba demandando. Parecía una orden muy sencilla. Vayan a los sacerdotes, muy sencillo. Pero es que los sacerdotes los habían rechazado muchísimas veces. Antes ya los habían rechazado, iglesia. Estos leprosos podrían haber dicho, pero Señor, nosotros ya hemos ido a los sacerdotes. Es que en la primera manifestación de la lepra, estos hombres ya tenían una lepra avanzada. En la primera manifestación, cuando su piel empezaba a decolorarse, a ponerse de color rojo, inmediatamente la familia lo que hacía era llevar a los sacerdotes. Y el sacerdote decía, esto es lepra, pum, para afuera, rechazado, apartado, porque así lo ordenaba la ley. Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar del rechazo recibido antes, ellos fueron obedientes y fueron sanados. ¿Por qué? Porque dieron pasos de fe.
Iglesia, en el encuentro con Jesús, todos recibieron sanidad, todos absolutamente. Sin embargo, dice la palabra de Dios que solo uno de los 10 regresó a Jesús. Solo uno fue agradecido, porque todos recibieron esa sanidad, pero solo uno, absolutamente, uno fue agradecido. En el versículo 15, uno de ellos, al verse sano, cuando iban camino donde los sacerdotes no alcanzaron a llegar a los sacerdotes, regresó alabando a Dios a grandes voces. Yo me imagino esa algarabía de este hombre con un gozo al verse sano, con un gozo. Ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que hay en el corazón de las personas. En el corazón de las personas cuando están sufriendo lo indecible. Quizá de pronto habrá, como veíamos nosotros el miércoles pasado, amargura, tanto dolor, tanta ira, tanta rabia, que cuando ya se sanan, no hay ni gozo, no hay alegría. Y hay como, estaba como demorado. Hay más reclamo que gozo, que alegría. Pero este hombre al verse sano, wow, dice que regresó donde Jesús dando grandes voces. Versículo 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano, no era judío, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Iglesia, lo curioso de este episodio, aquí antes de entrar en otros detalles, es ver cómo la desgracia agrupa a las personas. Mire que entre ellos dice la palabra de Dios que había un samaritano. Entre ellos había un samaritano. Los 9 restantes eran judíos. Pertenecían al pueblo de Dios. La ley decía que los judíos no podían tener comunión con los samaritanos. No podían. Si usted recuerda, en el pozo, cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, la misma mujer lo rechaza, le dice, Señor, tú eres judío, yo soy samaritana. Lo primero, no hay común. Espera, yo saco agua, después la sacas tú. No pueden tener contacto. Según la ley, en ese entonces, pues no podían tener contacto. Pero su condición miserable, su condición de pecado, su condición de lepra, los unió. Es decir, la condición inicial del pecado los une. Iglesia. Y es lo que nosotros decimos. Se unió el hambre con la necesidad. Amén, iglesia. Cristo no hace acepción de personas. Cristo no hace ni pone condiciones. Él vino a salvar a todos los pecadores. A eso se refiere Pablo cuando expresa en Corintios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Amén, iglesia. Dios no hace acepciones. Jesús no establece ni condiciones, absolutamente nada, ni de raza, ni de color, absolutamente nada. Pero qué tristeza que todos estaban bajo la misma condición, que todos claman la misma misericordia, que todos reciben las bendiciones, que todos reciben sanidad, pero solo uno tuvo conciencia del agradecimiento. Solo uno tiene conciencia de su propia condición. A eso se refiere el Evangelio de Mateo en el capítulo 22 cuando dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los elegidos, porque los elegidos son los agradecidos, que demuestran tener un corazón nuevo, que demuestran ese elegido que tiene en el corazón que cuando le ocurre algo va a sentir gozo, va a sentir alegría. Los agradecidos perciben las cosas por el Espíritu, no por las cosas materiales. Los demás solo esperan satisfacer su condición material. Lo único que buscan es satisfacer la carne, satisfacer el cuerpo. Viven por la carne, sabiendo que la carne es superficial, que la carne perece, sabiendo que todo este sistema, que el mundo, que las cosas que le rodean tienen su fin. Pero en su corazón no hay ese deseo, ese anhelo de tener vida eterna. Iglesia, el leproso que regresó
expresó su agradecimiento de tres formas muy sencillas, de tres formas, pero que a nosotros nos enseñan para que mantengamos también el agradecimiento de la misma manera. En el versículo 15, escuchen lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, uno de ellos al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Cómo manifestó su agradecimiento? Primero, adorando a Dios a grandes voces, sin importarle quién lo oye, quién lo ve. De la misma forma como este hombre gritaba, clamó a gritos, misericordia, amor. Cuando nosotros le clamamos a Dios, cuando Él nos dice, clama a mí y yo responderé, clamar quiere decir gritar. Es manifestar con todo nuestro ánimo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro clamor, pedirle a Dios para que obre ese milagro que nosotros estamos necesitando. Lo hizo a grito, nosotros gritamos misericordia. Cuando tenemos un problema gritamos. Este hombre gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Yo me imagino, este hombre sí tenía en el corazón que tenía una familia, que tenía unos hijos, que tenía una esposa, que tenía un hogar, que estaba separado, que tenía unos proyectos de vida, que tenía toda una bendición por delante que le había perdido fruto de la lepra. Entonces su corazón se desgarraba en gritos de misericordia. Y al verse sano, de la misma forma su agradecimiento es muy grande. La misma palabra nos lo recuerda, iglesia, que a quien ha sido perdonado mucho, es muchísima más su alegría, muchísimo más su reconocimiento, muchísimo más su agradecimiento. Pero aquel que no reconoce su condición, ¿qué agradecimiento va a tener? Pues no va a salir nada, un pinche gracias. Antes estuvo como muy demorado, gracias. Iglesia, este hombre alaba a Dios a gritos y se acerca alabando a Dios. Lo segundo que hizo es que él se acercó, él regresó. Muchas personas reciben la bendición y se alejan, se quedan lejos. Ay, sí, yo soy agradecido de Dios, pero no regresan a los pies de Jesús. Su testimonio es muy lejano, su testimonio es secreto. Ellos se quedan en el secreto. No hablan con nadie, no gritan, no lo anuncian, no lo manifiestan. No, yo soy muy agradecido de Dios. Lo dicen en la soledad de su casa, en la soledad de su hogar. Este hombre se acerca a Jesús, este hombre grita, este hombre busca a Jesús. Y lo tercero que hace es arrojarse a sus pies, es decir, ponerse a su servicio. Porque cuando uno se arroja a los pies de Jesús, le está diciendo, Señor, estoy a tus órdenes, estoy a tu servicio. Caer rostro en tierra a los pies de Jesús significa, Señor, mi corazón, mi vida, mi hogar, mi familia, todos los míos estamos dispuestos a servirte, Señor, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Esos son los que tienen el corazón agradecido. Iglesia, a Jesús le incomoda, grandemente le incomoda y le extraña la falta de agradecimiento. Le incomoda mucho, le incomoda. Jesús no es, y lo vemos nosotros en la palabra de Dios, mientras Él estaba en esta tierra y mucho menos en el reino de los cielos. Jesús no es esperanzador en las gracias que nosotros le debemos dar. Él no espera de nosotros que tengamos gracias, Señor. No, Él no espera reconocimientos. Y nosotros lo vimos en esta tierra que Jesús dijo, a mí no me nombren rey, a mí no me pongan aquí. Yo he venido es a servir, yo he venido es a dar. Yo no quiero lugares de preeminencia, no quiero discursos, no quiero títulos, no quiero honores, no quiero copas, no quiero posición, no quiero nada, absolutamente nada de eso. Pero a Jesús sí le incomoda muchísimo, muchísimo la falta de agradecimiento. A Jesús le incomoda la ingratitud y lo expresa y lo manifiesta. En el versículo 17 les dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Qué pasó con los otros 9? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? A Jesús le inquieta. Él se goza, claro que sí, se goza con la persona que regresa, se goza con el hijo pródigo que regresa. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Y es que acaso los otros no recibieron bendición? ¿Y es que acaso los otros no recibieron el pan en la mesa? ¿Y es que acaso los otros no recibieron el amor? ¿Y es que acaso los otros no han recibido la misma bendición de Dios? ¿Qué pasa con los otros? ¿Dónde están los otros? Así como este regresa también, ¿por qué no regresan los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto
este extranjero, un extranjero. Mire que Jesús inmediatamente reconoce y les dice, pero ¿se dan cuenta ustedes quién está aquí? ¿Se dan cuenta quién es el agradecido? Y después dicen que son cristianos. Después dicen que adoran a Dios, que alaban a Dios. Y el que regresa, el que manifiesta el verdadero agradecimiento, es un extranjero. ¿Cómo es posible eso? Iglesia, ahí mismo nosotros debemos entender que gracias a gracias a esa terquedad del pueblo de Israel, nosotros fuimos objeto de salvación, los gentiles. Y aquí el Señor nos está diciendo, iglesia, que definitivamente Él extiende su gracia para todo el mundo. Y si nosotros no queremos recibir, si nosotros no recibimos esas bendiciones, pues habrán otras personas que sí las quieren recibir y que sí las van a reconocer y sí van a ser agradecidos. Iglesia, es una gran enseñanza donde Jesús se incomoda y como que siente en esas expresiones, en esas palabras, siente uno un poquito de decepción. Levántate, vete, le dice, vete a tu casa, ahí están los tuyos. Eso era lo que tú tenías en tu corazón, el deseo de estar con tu esposa, el deseo de estar con tus hijos, con tu familia. Tú tienes un trabajo por hacer, tienes toda una vida por delante. Vete para que seas feliz. Vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La fe en Cristo, la fe en haberle obedecido, en haber escuchado las palabras de Jesús diciéndole, ve y haz esto, y él correr, diciendo, yo sé y tengo la certeza, como esa mujer que se acercó a Jesús con todo el temor en su corazón, diciéndoles que si solo toco la punta de su manto voy a quedar sana. Este hombre, solo tengo que hacer lo que él me ordena y yo voy a quedar sano. Amén, iglesia. Como cristianos debemos nosotros ser las personas más agradecidas con Jesús a través de su iglesia, recordar lo que Él nos ha dado, desde lo material hasta lo espiritual. La iglesia nos congrega, la iglesia nos convoca, la iglesia nos anima y nosotros debemos ser agradecidos, porque hay muchas personas, yo soy agradecida con Dios, yo soy agradecida con Dios, yo soy agradecida con Dios. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia de Cristo? La iglesia donde se reúnen los santos. ¿Es agradecido usted de la iglesia? ¿Es agradecido? ¿Manifiesta? No, yo no tengo nada que ver. Revise su corazón. Recordar todo lo que Él nos ha dado. Debemos comprender que todavía nosotros somos blancos de ataques del enemigo. Somos blancos de ataques. El Señor Jesús siempre nos advirtió, acuérdese usted del miércoles, hay un león rugiente a quien devorar. Y toda oveja que se separa del rebaño es víctima del león. Por eso el Señor nos convoca, por eso el Señor nos congrega, nos une en un grupo maravilloso que es su cuerpo, porque Él es la cabeza, es su cuerpo, es la iglesia. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestra iglesia? ¿Cómo no decirle a Dios, gracias por nuestra iglesia? Gracias por este grupo, porque la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el pastor, la iglesia no son la silla, la iglesia son los santos de Dios que se reúnen, ¿a qué? A adorar y alabar al Señor, que se reúnen y caen rostro en tierra, gritando, adorando, alabando, diciéndole, Señor, gracias por todos los favores recibidos, y aquí estamos nosotros dispuestos a servirte. Iglesia, la vida nos puede cambiar en un segundo, pero si nosotros hemos ido y hemos desarrollado el agradecimiento, siempre vamos a estar a los pies de Jesús y Él nos guarda, Él nos protege. Por eso hoy es un buen tiempo, iglesia, para dar una señal de agradecimiento a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos guarda, que nos protege, que nos lleva por caminos de bien. Por eso yo lo invito a acercarse, a alabarlo, a servirle. Y recuerde, la ingratitud trae ruina. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esa infinita misericordia, por esa infinita gracia, Señor, que tú manifiestas a todos aquellos que te clamamos, Señor, con fervor, porque tú te manifiestes en nuestras vidas. Gracias, Señor, por guardar nuestro corazón, por guardar y preservar nuestra vida, por guardar nuestros hogares y nuestras familias. Te entregamos, Señor, todos estos afugios y todas estas necesidades que estamos viviendo, no solo en el seno de nuestros hogares, sino en el seno de nuestra ciudad, de nuestra
Amada Colombia, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Te pedimos, Señor, por esos corazones endurecidos. Te pedimos perdón, Señor, por todos esos corazones mal agradecidos. Pero hoy, Señor, venimos ante ti, no solo a darte gracias, sino a seguirte clamando por esa infinita gracia y misericordia tuya. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.